para nosotros siempre será un privilegio bendecir al pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo escogido por Dios acá? Amén. ¿Dónde están los redimidos por el Señor? Amén. Y es una bendición servirle a los santos, y hoy venimos a servirles. Hoy venimos con el mayor deseo en nuestro corazón de poder ministrar una palabra que pueda edificar, que pueda consolar y exhortar su vida. Así que prepare su corazón para lo que el Señor a través de su palabra hoy nos va a enseñar. Amén. Vamos entonces a las escrituras de manera rápida. Yo quiero que, si usted trajo Biblia, ábrala en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Si usted no trajo Biblia, encienda el teléfono, ahí sí la tiene. Proverbios 24, 3. Si no, acá está, que le voy a pedir al plasma, a los de medios, que me ayuden con las citas bíblicas que salgan aquí, ¿sí? Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Le voy a leer 3 versiones que estaba estudiando, meditando en ellas. Mire lo que dice. Voy a leer la 960. Dice así, Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Tremenda palabra, ¿verdad? Tremenda promesa. Mire lo que dice ahora la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice así: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. La versión a mí me gusta mucho, pero quise traer otra. La Nueva Versión Internacional dice así, de Proverbios 24:3, dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor por su palabra en esta mañana? Gloria a Dios. Amén. Hoy queremos predicar en esta mañana el mensaje que le hemos puesto por título: familias, un legado que trasciende. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: mi familia dejará un legado que trascienda. Si usted lo cree, déle un aplauso poderoso a Dios. Amén. Me llamó mucho la atención las palabras que están aquí. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, un libro muy especial. Y me llamó mucho la atención este versículo y cada palabra que está allí como verbo. Palabras importantes. Y me gustó mucho la Nueva Versión Internacional, que dice con inteligencia. Habla de prudencia y también habla de buen juicio. Y hoy queremos enseñarle acerca de lo que Dios quiere que nosotros como familia podamos dejar un legado que trascienda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahorita me llamaba mucho la atención porque dentro de la obra teatral que estaban presentando los jóvenes, uno tras de otro vinieron los niños. ¿No se dio cuenta? Los niños, los hijos vinieron uno tras de otro, fue seguidito. Y algo que yo he aprendido en el Señor es que Dios nos dio la capacidad a nosotros como hombre y como mujer, juntos procrear y tener hijos. Y la misión o la visión que Dios tiene o que tuvo con esa bendición cuando declaró que fuéramos fructíferos y procreáramos, era que Él quería que los ministerios, escúchame bien, y que las familias se perpetuaran. Por eso están nuestros hijos. La pregunta que yo me hacía cuando meditaba y estudiaba en este pasaje era: ¿cómo lograr en este tiempo construir familias que puedan dejar un legado que trascienda las generaciones? Porque si usted se da cuenta, estamos hablando de edificar, o sea, de construir, de establecer cimientos y bases. Nunca va a ser fácil. Desde que llegamos aquí hemos escuchado que no hay familias perfectas. No hay familia perfecta. Pero Dios quiere que con la información necesaria, con los principios que Él nos ha dejado, podamos, escúcheme bien, edificar, podamos construir una familia que pueda dejar un legado que trascienda nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dile al que tienes a tu lado: llegó el tiempo que te pongas el casco y el overol. Dígalo así.
Predíquele, dígale, llegó el tiempo que te pongas el casco y el overol y comiences a construir un legado para tus generaciones. Si usted está aquí, haga algo para Dios, pero celébrelo. Las familias son importantísimas para Dios. ¿Usted no sabía que el primer ministerio que se estableció antes de que saliera el ministerio de todo lo que tenemos aquí en la iglesia fue el de la familia? Ese fue el primer ministerio. No había no había de niños, nada. El primer ministerio fue la familia. Se estableció. Amén. Y si usted va por allá, las familias deben ser importantes y deben ser nuestro objetivo militar para ganarlas para Cristo. Porque si usted va por allá al libro de los Salmos capítulo 2 versículo 8, el Señor dice allí, ese es un salmo mesiánico, en ese versículo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra, dice la escritura allí, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira lo que dice el Señor, que pidamos por quién. ¿Por qué pidamos? Pídeme y te daré herencia, ¿por qué? Las naciones. Y usted tiene que saber en esta mañana que cuando estamos leyendo este versículo tenemos que enfocarnos en las familias, porque las familias son las bases de las naciones. ¿Cuántos están acá recibiendo? ¿Está escuchando? O sea que usted hace parte de algo bien importante. La base de las naciones son las familias. Entonces tenemos que clamar por las familias. Entonces usted dice, no, yo quiero ir a las naciones. Usted viene y le profetizan, yo quiero ir a las naciones, predicar a las naciones, y no te has ganado a tu vecino, a tu familia que está a tu lado. ¿Cuántos están acá? Y tú dices, Señor, pídame, yo quiero como herencia las naciones. Aprenda esto en esta mañana. Esa palabra naciones allí está enseñándonos algo bien poderoso. Y es que el núcleo y la base de las naciones es la familia. Entonces, para ganarnos las naciones, tenemos como iglesia que iniciar por las familias. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Lo primero que te quiero enseñar en esta mañana es que la familia que deja un legado que trasciende, primero debe o necesita tener bases firmes. Nada más 3 amenes, pero lo voy a decir una vez más. Las familias que dejan un legado tienen que tener bases firmes. Diga conmigo, un buen fundamento. Diga conmigo una vez más, diga, un buen fundamento. Me llamó la atención porque estaba con mi esposa allí y la pastora Yamir estaba hablando acerca precisamente del fundamento, de una base. Y se ve que esa fue la palabra que Dios me dio de los 3 principios que vamos a enseñar. Y es que se necesita en este tiempo familias que tengan bases firmes, familias que tengan un buen fundamento. Esas son las familias que dejan un legado que trasciende. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8. La 960, mire lo que dice. Por lo cual también contiene la escritura. Mire lo que dice aquí. He aquí pongo en Sión la piedra principal. La piedra principal, la principal piedra del ángulo. Y mire lo que dice, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros o para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificaron, los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, Dios quiere que tengamos familias con bases firmes. No sé si aquí hay un arquitecto, precisamente yo me puse a investigar también, y ayer estábamos hablando con un arquitecto, no sé si aquí hay uno, pero ¿sabes cuál es la piedra angular? ¿Para qué se hace? Se necesita la piedra angular dentro de una edificación. Y yo estaba hablando con un arquitecto, uno de los discípulos que ayer le estábamos entregando unos diplomas, y él nos decía, la piedra del ángulo es la primera piedra que se pone. ¿Aló? Y esa piedra es la que le da firmeza y le da orientación a la edificación.
Y aquí Pedro no está hablando de cualquier piedra. Aquí Pedro está haciendo referencia al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el principio es este. El fundamento tuyo y mío de nuestra casa y de nuestros hogares debe ser Jesucristo. No puede haber otro fundamento como Él. Si tú quieres ser una familia en este tiempo, escúchame bien, que pueda dejar un legado que trascienda, tiene que tener ese fundamento, esa base, la cual es la piedra angular y se refiere a Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Dios? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿cuál es tu fundamento? Dígale así. Como familias cristianas debemos hacer todo lo posible para que el Señor sea el verdadero fundamento de nuestros hogares. Y hoy tristemente estamos viendo eso, no allá afuera. Estamos hablándole a la iglesia, por hoy venimos a hablarle a la iglesia. Hoy la iglesia tristemente no está echando una piedra angular, no está poniendo bases firmes. Mire lo que dice el Salmo 127 versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y tenemos que tener en cuenta esto en esta mañana. Para que un hogar y una ciudad, como dice el texto aquí, estén protegidos y seguros, es necesario que Dios esté incluido en los planes y acciones del hombre que lo construye y que la guarda. ¿Cuántos dicen amén? La escritura nos enseña, iglesia, que todo debe ser levantado sobre bases firmes. Y sabemos que Cristo, como dice la palabra, es roca firme, la principal piedra del ángulo. ¿Qué mejor, iglesia, que cimentar nuestras familias en Él? ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan un aplauso fuerte al Señor? Aprende esto, iglesia. Él es el diseñador de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque ustedes pronto están diciendo, sí, está bien, pero ¿cómo lo hago? Es bastante difícil porque no es fácil. No es fácil, iglesia. Pero el diseñador de la familia es Dios. Y esa es precisamente la razón por la cual la mayoría de muchos que hacen parte del pueblo de Dios entran en crisis. Porque han desconocido los principios que Dios el Señor nos proporcionó para el establecimiento y la consagración de nuestros hogares. Y recíbeme esto en esta mañana. Dios debe ser el centro de nuestra vida para que así sea el centro de tu hogar. Nada más 2 amenes, pero lo voy a decir una vez más. Dios tiene que ser primero el centro de tu vida para que después sea el centro de tu familia y de tu hogar. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Si primeramente Él no es tu base, no es tu prioridad, no es tu centro, difícilmente será el centro de tu casa. Sacude el que tienes a tu lado, dile, tenemos que poner un buen fundamento, dígale así. Usted me dirá en esta mañana, pastor, es difícil, pero en esta mañana te traigo buenas noticias. El diseñador de la familia quiere ayudarte a edificar tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? La palabra declara, escúcheme bien, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Iglesia, comunidad Rebosa, no cometamos el error que muchos están cometiendo de dejar a Dios fuera de sus vidas, fuera de sus familias. Porque si lo hacemos, entonces habremos vivido, como dice la Escritura, en vano. ¿Usted sabe qué significa el término allí en vano? Significa inútilmente, significa sin logro y sin ningún efecto. ¿Está escuchando? Pero Dios no quiere que tu familia y mi familia sea una familia inútil. Dios no quiere que tú y yo no alcancemos logros o lo que nos establezcamos. Y lo que Dios más anhela, escúchame bien, es que tú y yo podamos ser familias que podamos afectar nuestra sociedad, que podamos impactar nuestras generaciones. Y eso lo vamos a hacer cuando tenemos bases firmes, un buen fundamento. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? En esta nueva temporada, iglesia,
No le des mucha importancia a lo que es superficial y pasajero. Comienza desde hoy a echar los cimientos de tu casa con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás recibiendo? Hey, comienza a velar por tu familia. Comienza a crecer en tu vida espiritual. Y cuando tú crezcas, ella te va a traer, escúchame, la estabilidad que tú estás esperando ver en tu hogar. Yo no te he venido a decir en esta mañana que el Señor no está en contra de nuestros esfuerzos humanos. Pero lo que sí te quiero enseñar en esta mañana es que tenemos que aprender a confiar en el que Dios suplirá todo lo que necesitas para poner un fundamento y una base firme en tu familia. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aprendamos a manejar, a tener un buen balance, a ser familias equilibradas en Cristo. Trabajemos, pero nunca dejemos de confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y siguen trabajando y no dejan de trabajar. Porque piensan que si dejan de trabajar no van a comer. Hay gente que hasta se lleva trabajo para su casa. ¿Cuántos están aquí? Entonces, no rindes en el trabajo y te lo llevas para tu casa. Y trabajas y viene el domingo y no vienes a culto. Viene el miércoles y no vienes a crecer en la palabra de Dios. Tenemos que trabajar, claro que sí. Es una bendición el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es mucho mejor aprender a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no permita que nadie ocupe el primer lugar de Dios en su vida. Que el Señor sea el fundamento, sea su máxima prioridad. Y deje que Él sea el que lo edifique. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Vamos, déselo fuerte, fuerte al Señor. Ahorita cuando veíamos de pronto la presentación, yo creo que a veces hasta sin palabras uno puede dar interpretaciones, ¿cierto? Y cuando yo veía de pronto esa imagen, veía cómo cuando tú dejas que Jesús entre a tu casa, entre en tu vida, o sea, la restauración es completa, es total. Él no enmienda, Él no emparapeta, Él restaura. Por eso es que es fundamental que este primer punto que acabamos de escuchar lo tengamos presente, porque es la base y el fundamento. El segundo punto que queremos compartir, o el segundo principio en esta mañana, es que las familias que dejan un legado que trasciende, diga conmigo, caminan en integridad. Amén. Golpea al que está a tu lado, camina con integridad. Y esto no solamente es para los padres, esto es para la familia en general. Lo que sucede es que sobre los padres hay una responsabilidad de poder transmitir y enseñar. Porque yo te voy a hacer una pregunta, o sea, ¿de quién aprenden nuestros hijos? De nosotros. Si son las primeras personas que ven, no solamente desde que nacen, sino en el día a día, porque tus hijos, aquellos que todavía viven con sus padres, ¿a quién ven? A sus padres, en el día a día. Y mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y es tremendo porque cuando vemos este pasaje, aquí hay una riqueza espiritual bien tremenda. Y es algo que tiene que ver con el testimonio. Diga conmigo, testimonio. Acabamos de hablar de Jesús como centro y todo va bajando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos va a ayudar a vivir una vida de un buen testimonio. Porque realmente testimonio hay de todo tipo. Está el mal testimonio, pero también está el buen testimonio. Pero una familia que vive bajo el principio o camina sobre el principio de la integridad va a tener en cuenta siempre un buen testimonio. ¿Y el referente quién es? Es nuestro amado Jesús. ¿A través de qué? De su palabra. Y mira, la palabra integridad significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad también significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes íntegras. ¿Cómo se aplica ahora esta definición a nuestras vidas? Es facilito y en términos sencillos y castizos te voy a decir.
Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. ¿Cuántos pueden decirle gloria a Dios? Amén, amén. Esa es la persona íntegra, iglesia. Aquella que hace lo correcto. Y la única manera que nosotros podamos hacer lo correcto es cuando conocemos la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no está ahí por estar. La palabra de Dios es ese manual de vida, es la voz de Dios que nos direcciona aún para actuar en cualquiera que sean nuestras actividades diarias. Una persona íntegra también es aquella en la cual se puede confiar. Y yo te hago una pregunta, iglesia, o hagámosla, porque la palabra corta hacia allá y hacia acá también. Ella corta para todos lados. ¿Será que estamos siendo personas de fiar para los demás? ¿Será que tú le generas confianza no solamente a tu familia, sino a todos aquellos que te rodean? Preguntémonos eso, o sea, ¿cómo está siendo nuestro caminar? Porque hay gente que de pronto cuando te ves tú le generas confianza, y más cuando ven tu actuar, más cuando ven tu vida. Pero hay gente que de verdad dice, no es de fiar de lejos. Entonces Dios quiere en este tiempo que las familias en Cristo puedan ser familias de fiar, que la gente corra hacia ti por un consejo, una ayuda, una directriz, no se alejen, sino que corran hacia ti. Y eso es lo que el Señor quiere levantar. En el libro de Salmo capítulo 101 versículo 2, la NTV dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Tremendo. Me está hablando del testimonio y me está hablando cómo yo puedo reflejarle confianza a todos los demás. ¿Será que tus hijos se sienten seguros contigo? Tremendo, ¿verdad? O sea, si nosotros somos ese refugio para ellos, obviamente tenemos que enseñarles que nuestro refugio es Dios. Pero la persona representativa para tus hijos y tus generaciones somos tú y yo como padres. Y ellos más adelante, cuando se casen y tengan su generación, esa generación de relevo, también tienen que convertirse como ese puerto seguro al cual puedan correr y puedan confiar aquí en la tierra. Yo en estos días me pasó algo bien tremendo. Hace un mes mi hija, la menor, me dijo: mami, yo quiero ir a conocer un almacén que abrieron allá en Fundación. Y me la llevé, nos fuimos, empezamos a vitrinear de Miranda Peláez, eso sí. Le dije: hija, vamos, pero de Miranda Peláez. Ella se reía. Y empezamos a ver, llegamos al lugar de los maquillajes y yo cogí un labial. Miren, mis amados hermanos, yo no sé cómo se me cayó ese labial. Eso se cayó, hizo un estrupijo tan tremendo que yo decía: Dios mío, esto parece como de vidrio, era de plástico. Y toda la gente ahí se quedó perpleja. Se puede imaginar el gentío en plena inauguración. Yo quedé así, mi hija me quedó viendo, el labial quedó espachurrado así. Y yo buscaba de pronto a los muchachos que trabajaban a ver si de pronto me decían: no se preocupe, déjelo ahí. Pero nada. Había una cantidad de gente y eso fue como en cuestión de segundos. Yo pensaba: ¿qué hago? ¿Lo puedo dejar ahí, lo meto, lo escondo? ¿O voy, lo pago? ¿O me voy caminando y por allá lo embolato? Pero sabes, se me venía a mi mente: pero mi hija me está viendo. Todas estas personas que están aquí me están viendo. Aquí hay gente que me conoce de la parte profesional, pero también como cristiano. Y Señor, tú me estás viendo. O sea, yo miré para todos los lados y yo lo único que le dije a mi hija: bueno, hija, vamos a pagarlo. Y ella me decía: ¿pero por qué, mami? ¿Vas a pagar algo que está dañado? Yo le expliqué, le dije: claro que sí, hija, porque yo lo dañé y es mi responsabilidad. Empecé a darle como la cátedra de integridad ya. Claro, yo tenía que salvar mi responsabilidad. Y ya después que lo pago, yo me hacía esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado mi hija, las personas que estaban ahí y todo hubiera estado sola? ¿Será que yo hubiera actuado igual, lo hubiera pagado o simplemente lo hubiera dejado? Porque es que la persona íntegra, iglesia y familia que están acá, no solamente actúa o hace las cosas para que lo vean, sino aún en aquellos momentos donde nadie lo está viendo.
Porque de algo te digo, que aunque no haya nadie, hay uno que nos está viendo, hay uno que está viendo nuestro caminar, pero también hay otro que siempre nos va a querer acusar. Pero si tú y yo somos personas íntegras, vamos a tener uno que defiende nuestra vida y defiende cada acto de nuestro andar. Amén. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte Aleluya. aplauso al Señor? Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque esta vida nos ofrece tantas cosas que tú y yo de pronto le podemos decir sí y no, aparentemente no pasa nada. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros y que también vive en medio de nuestra familia, nos va a instar siempre a hacer lo correcto, nos estén o no nos estén viendo. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Recuerda, familia, que tú y yo somos los que estamos enseñando a nuestros hijos y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Yo he aprendido algo. En la escuela se enseña, pero en la casa se educa. Y son dos cosas completamente diferentes. Ahorita que te hable de pronto un poco acerca de los valores. En la casa, ¿sabes? Estamos enseñándole a nuestros hijos valores, comportamientos y todo eso. Y a veces pretendemos que en el colegio, en la escuela, en las universidades o en los lugares a donde mandamos a nuestros hijos, aún en la iglesia, porque sí, gloria a Dios, en la iglesia se enseñan los principios. Pero el primer lugar, la primera iglesia a la cual nuestros hijos asisten es a nuestro hogar. Tú eres su primer pastor, tú eres su primer líder, tú eres el primero que lo ministra, tú eres el primero que le enseña. Amén. Y a veces no necesitamos quizás hablar, sino que con nuestros actos enseñamos. Siempre me gusta escuchar principios, porque las palabras, mira el que aprendí, esto es algo bien tremendo. Las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran. Y a veces no necesitamos decirle a nuestros hijos, no robes, porque quizás ellos ven cómo nosotros actuamos, no nos quedamos con huertos ajenos, no estamos colocándole el gancho a la luz, no estamos haciendo el negocio turbio, sino que ellos están viendo, ¿verdad? No, mis papás son bien. Pero si le vamos a decir a nuestros hijos, ojo, devuelve ese lapicero, pero ellos están viendo que nosotros nos estamos trayendo las cosas de la oficina. Santo. O sea, es como algo tan incoherente, y la integridad es eso, que mi actuar sea acorde a lo que mi boca expresa. Y muchas veces es mejor no hablar, pero que mis acciones demuestren más que 1000 palabras. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Iglesia, estas son pequeñas cosas que confrontan. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te está diciendo, hey, pilas, por ahí no es. Mira, los hijos aprenden a relacionarse con su futuro cónyuge, depende cómo vean el trato entre padre y madre. Por eso es que si tu hijo te dice, no, que le salió con grosería a la esposa, le pegó esto y lo otro, o sea, y si eso fue lo que vio contigo. Entonces evitémonos de pronto todos estos procesos, y hoy que podemos hacerlo, porque siempre he dicho, mientras haya vida y esperanza, y en Cristo todavía más, podemos, sabes, tratar de enderezar. Una vez escuchaba en una película un principio que decía, los errores de los hijos son las falencias de nosotros como padres. Y en algún momento nuestros hijos van a tener que tomar decisiones. Mis hijas, gloria a Dios, nacieron en el Evangelio. Ellas creen en el Dios de sus padres, pero ellas en algún momento van a tener que decidir a cuál Dios servir. Pero como la palabra de Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues tú la vida para que vivas. Yo espero que la semilla que ha sido plantada en el corazón de ellas pueda llevarlas a decidir el camino correcto. Y ya ahí yo salvo mi responsabilidad. Hay responsabilidades, iglesia, que tú vas a salvar a la hora de que tus hijos en un futuro tomen una decisión en sus vidas, sea buena o sea mala. Pero aún en medio de todo el Señor endereza. Pero de lo que dependa de ti y de mí como padres, poder sembrar, poder dar un buen ejemplo para que ellos puedan ser jóvenes sólidos en su futuro. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Pero cuál camino?
No en el camino de nosotros ni en el tuyo, en el camino del Señor, bajo los principios de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder caminar en integridad, cuando dejamos que sea la palabra de Dios. Porque es que a veces nos dejamos llevar de pronto por las creencias, no, porque en mi familia se hizo así, o nos dejamos llevar por la cultura que nos rodea. Y aquí en Colombia, culturas muchísimas. Está la del interior, está la de la costa, el Guajiro, mejor dicho, una cantidad de culturas, y están trazadas por una cantidad de cosas que no le agradan al Señor. Por donde quiera nos metamos, ahí hay de cuánta cosa. Pero la única cultura que a una familia de Cristo tiene que regirla no es a la de los antepasados, sino la cultura del reino. Y esa cultura del reino, iglesia, está aquí. Es ahí donde tú aprendes a enseñarle a tus hijos, a tus generaciones y a las personas que están alrededor a poder vivir una vida íntegra. Amén. Ahora, ¿qué implica la integridad en un matrimonio? 3 cosas básicas. Ser honestos, diga conmigo, ser honestos. Honesto. A estar comprometidos y actuar con valores. ¿Cómo se manifiesta la honestidad? Cuando somos sinceros con nosotros mismos, pero con nuestro cónyuge. Y hoy podemos ver aún dentro de los hogares cristianos mucha mentira. No somos honestos, o sea, nos guardamos las cosas. Y de pronto voy muy por encima, porque realmente este tema tiene muchísimo para profundizar. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos seguirá hablando. La honestidad se manifiesta no solamente cuando somos sinceros con uno mismo y con la pareja, sino también cuando expresamos los sentimientos, aunque sean dolorosos. Y aquí es donde tenemos que aprender algo, iglesia. Tenemos que ser empáticos, porque muchas veces queremos manifestar, pero no podemos manifestar de cualquier manera. Tenemos que saber decir las cosas. Tenemos que decirle al Espíritu Santo de Dios: ayúdame a poder transmitir esto que estoy sintiendo, para no golpear de tal manera a las personas que están a mi alrededor. Porque qué tan diferente es que de pronto, así como estaba la mujer ahí llorando, ensimismada en su fracaso, en su frustración, cuando sus hijos se le acercan, de pronto decirle: sabes, estoy pasando por un momento, hijo, dame un minuto, ya te hablo esto. Tu hijo va a entender, tu esposo va a entender. Pero qué diferente es de pronto cuando ella los rechazaba. O sea, tenemos que aprender a decir las cosas, porque no vamos a invalidar nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, porque el Señor no las invalida. Jesús las entiende y Él nos fortalece y nos levanta, pero tenemos que aprender a poder transmitirlo. Por eso es que la honestidad dentro de este principio de la integridad es fundamental. La honestidad también se manifiesta cuando somos transparentes y admitimos los errores. Y qué difícil, ¿verdad?, cuando no reconocemos que hemos fallado. Es más fácil culpar a las otras personas. El compromiso se manifiesta cuando cumplimos con las obligaciones y asumimos las consecuencias. Y yo creo que cada uno de nosotros en posición delante de Dios somos iguales. Los padres, los hijos, todos delante de Dios somos hijos de Dios. Pero hay roles y funciones que nos diferencian a la madre, al padre, a los hijos, al entorno. Y tenemos que conocer dentro de nuestra posición o dentro de nuestra familia cuál es el rol. El compromiso también nos lleva a ser responsables y corregir el rumbo cuando es necesario. Y muchas veces como familia, iglesia, nos desenfocamos. Diga conmigo, nos desenfocamos. Y el enfoque tuyo y mío siempre debe apuntar primeramente a darle la gloria al Señor, pero juntamente con mi familia a poder desarrollar el plan y el propósito. Cuando nosotros entendemos estos dos enfoques, entonces los roles y cada uno de nuestro desempeño en nuestras vidas individuales se va a ir dando poco a poco. Ahora, los valores. ¿Cómo se manifiesta la integridad dentro del matrimonio? A través de los valores. Pues obvio, los valores nos van a ayudar a actuar en consecuencia de acuerdo con lo que se cree. Y mira, hay valores, muchísimos valores. Y hay valores que son fundamentales bíblicamente.
Y el primer valor que quiero de pronto compartirte es el valor del amor. Diga conmigo, del amor. Y no te doy quizás los pasajes ahora porque nos extendemos, pero la Biblia nos habla y nos respalda en cuanto a todos estos valores. El valor, mi hermano, es una decisión. Diga conmigo, una decisión. ¿Dónde están las parejas aquí? ¿Dónde están aquellos que llevan ya como más de 1 año, 2 años, 3 años? 10 años, 20 años, ¿verdad? Yo creo que a esta altura ya ese amor de mariposas en el estómago no se siente, ¿cierto? Porque ya el amor va cambiando. Y nosotros tenemos que entender que el amor es una decisión. Que yo veo a mi esposo y en vez de verlo de pronto con unos años encima, tengo que verlo más hermoso, más rozagante, ¿cierto? Porque es eso, es una decisión. Porque muchas parejas dicen, es que el amor se acabó. Porque se basan sobre sus emociones. Porque se basan sobre la perspectiva que este mundo y este sistema nos ofrece. Pero bíblicamente el amor es una decisión. ¿Por qué crees que Cristo fue a la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Por nuestra linda cara? Nada. Jamás. Lo hizo por amor. Y por amor de su nombre también. Entonces, el amor que es como valor es el pegamento que va a unir a la familia. Por eso es que cuando un padre ve que su hijo está fracasando, está en problemas, está sumido en la droga, está sumido de pronto en la depresión, está sumido quizás en alguna enfermedad o en alguna situación tremenda, no lo suelta porque lo ama. ¿Por qué no piensas así de pronto del hijo de tu vecina? Porque es que el amor es el que nos conlleva a poder mantenernos unidos y levantar a aquellos que se han caído. El segundo principio que quiero decirte como valor, dentro de la integridad es el valor de la fe. Y mira, la fe es la confianza en Dios y en sus promesas. La fe es aquella que va a llevar a que una familia viva confiada y pueda conocer a un Dios que provee, que guía y que protege. Ahora, ¿qué implica esto? Que las familias tienen que orar juntas. Óyeme, si se ven una serie, un programa, una película, comparten una comida, un chiste, un cuento, un chisme, les tengo la última. ¿Cuántos no se reúnen así? Ay, vengan acá que les voy a contar algo. Y ahí sí, ¿verdad? Enseguida. Y nos reímos y todo eso. Pero ¿por qué no nos unimos a orar? Si eso es lo que va a fortalecer la fe. Porque cuando tus hijos se vayan, salgan de tu casa a estudiar o se casen o cualquier cosa y estén solos, se van a acordar que una familia unida que oraba veía la gloria y la manifestación del Señor. Y no va a necesitar quizás que tú estés ahí, sino que lo que ellos vieron, que tú hiciste con ellos, lo van a replicar. Esa es la fe. La fe implica leer la Biblia, conocer los principios y buscar la voluntad de Dios en todos las decisiones familiares. El perdón. En las familias hay errores. En las familias hay situaciones que se van a las ofensas. Por eso se necesita el perdón para que las familias puedan ser restauradas. Y el perdón es lo que va a mantener a las familias en armonía y en unidad. Por eso es que hoy vemos muchas familias fracturadas por la falta de perdón. Y esa falta de perdón conlleva a las raíces de amargura, conlleva a esa cantidad de situaciones emocionales que hoy en día estamos viendo. Hijos inestables por la misma situación. Necesitamos en este tiempo que cada familia pueda ser levantada en el perdón en cuanto a la ofensa. El respeto y el honor. Las familias deben honrarse y respetarse mutuamente. Y a veces respetamos al de la calle, pero a nuestra familia no los tenemos de pronto en cuenta. Los gritos, los insultos, los esposos a las esposas, pero eso sí, a la mujer de la calle, mi amor, reina. Donde tu amor y tu reina es aquella que vive contigo. Si tienes a tu esposo, dile, esposa, dile, soy yo. Soy yo. Entonces, el respeto y el honor, la honra. Esto es tremendo porque este principio, este valor tiene que ver mucho
e incluye el honrar a los padres. Los hijos no están honrando a los padres. Y si un hijo no honra al padre, mucho menos va a honrar a su jefe, a su profesor, a su pastor y a su líder. Jóvenes insurrectos, atrevidos y groseros. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nada más nos levantaban la ceja y enseguida? Y nos decían, cuidado, el profesor va a venir a ponerme quejas de ti porque te doy duro. Así que nos tocaba, vea, callados, pero hoy no. Hoy llegan los hijos, mami, me hicieron. Incluso, óyeme, hay padres que dicen, ¿y qué te hicieron? ¿Cómo te miró la profesora? ¿Cómo te miró el pastor? El líder, esto, lo otro. O sea, estamos es como ahí para después irnos a comer a la gente con la grosería y la altanería. Y tenemos que volver a inculcar eso. Quizás el mundo no lo está haciendo, pero tú y yo estamos llamados a levantar una generación diferente. No una generación de cristal ni una generación frágil, sino una generación que pueda cimentarse en los principios de Dios. Y algo bien tremendo, familia, es que el honor, el respeto también es cuando valoramos la contribución de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y de pronto algunos contribuyen la plata, ¿cierto? Pero óyeme, hay otros que contribuyen el aseo, el lavar la ropa, hay otros que contribuyen de pronto de otra manera. Y de una u otra manera, como familia, somos un equipo. Y como equipo, cada uno tiene funciones y tenemos que aprender a valorar cada función de nuestra casa, de aquellos que nos rodean. Quinto principio o quinto valor, unidad y compañerismo. Y mira, Dios creó la familia como una unidad. ¿Y cómo fomento yo el compañerismo y la unidad? Cuando tengo tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia. Y esto no es precisamente algo que tenga que ver con horas, con días. Aún hasta 10 minutos marcan la vida de nuestra pareja, de nuestros hijos y de nuestra familia. Siempre y cuando sea de calidad. Pero hoy nos vamos de paseo, hoy vamos a lugares, de pronto salimos a comer y cada uno con su celular, metido en su cuento. Y empezamos igual, terminamos igual, todos para la casa. No, salimos a caminar, salimos, compartimos tiempo de calidad, ninguna calidad. Ya ahí hay desconexión familiar, ya ahí hay fractura dentro de la relación. Porque el hecho de que a ti no te interese hablar ni siquiera con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ya tú te das cuenta que no hay interés. Está bien, de pronto tomamos el celular o algo, contestamos, pero de igual forma tenemos que entender que ese tiempo es familiar. Ese tiempo es con la persona que de pronto estamos compartiendo. Y el valor del servicio. Jesús nos enseñó que Él no vino ¿para qué? Para ser servido. Ese es el mejor ejemplo. El referente número uno para nuestras vidas, para nuestra familia, se llama Jesús. No hay discusión. Y Él cuando vino aquí a la tierra, Él enseguida dijo, un momentico, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servirles a ustedes. Entonces, ¿cuál es el valor que tú y yo como familia tenemos que tener en cuenta? No es que yo soy el papá y mis hijos me tienen que servir, no. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros dentro del entorno familiar. Pero también estamos llamados como familia a servirle a la comunidad, a servir en la iglesia. El servicio no solamente es la colaboración material o física y emocional, sino también nuestro servicio dentro de la iglesia, que va a ser algo que vamos a hablar más adelante. Y con esto termino, iglesia, con unas preguntas que nos van a ayudar a confrontarnos en esta temporada. Y es número uno, ¿será que estoy siendo de buen ejemplo para mi familia? Y esto no solamente es para los padres, los hijos también nos dan ejemplo. Hijos, ¿será que estás siendo de buen ejemplo dentro de tu familia? ¿Será que estamos siendo de buen ejemplo dentro del lugar, del entorno donde estamos? En la iglesia, en el lugar de trabajo, en el barrio, donde quiera que vayamos. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que mis acciones y palabras reflejan los valores que quiero inculcar en mi familia? ¿Será que estoy siendo una persona que inculque buenos valores y esos valores se están replicando en mis hijos?
Porque si no lo estamos haciendo, si no se están viendo, examinémonos y miremos a ver cómo lo estamos haciendo. ¿Trato a todos los miembros de mi familia con respeto y justicia o tengo favoritismo? ¿Me esfuerzo por ser un buen líder y modelo a seguir? Son muchas preguntas que yo puedo hoy compartir con ustedes y nos van a llevar a reflexionar y mirar a ver cómo me estoy desarrollando dentro de mi familia, en el rol en el cual he sido llamada, para poder ver qué legado van a quedar para nuestras próximas generaciones. Si usted lo ha creído, sabe, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Diga conmigo, familias que dejan un legado que trasciende. Diga conmigo, familias que dejan un legado que trasciende, amén. Entonces, el primer principio es una base firme, una base sólida. El segundo principio es caminar en integridad. Es muy necesario, mire el orden que llevamos, y en integridad hay muchas cosas que hablar. Y me llamó mucho la atención un principio que aprendí, que el íntegro, la persona íntegra, no necesita que lo estén viendo para hacer lo correcto. Y algo que me llamó la atención también fue el versículo que pusieron aquí. Miren, ¿dónde inicia la integridad? Ahí está el principio. Amén. El salmista dice, viviré con integridad, no en mi trabajo, no en el barrio. Eso es el resultado de lo que tú haces y vives en tu casa, en tu familia. Amén. Y por último, las familias que dejan un legado que trasciende llevan una vida de servicio. Levante su mano y diga conmigo, en esta temporada yo y mi casa serviremos al Señor. Dele un aplauso fuerte a Dios. Aquí hay un texto bíblico que es bien especial, que está en Josué capítulo 24 versículos 14 y 15. Dice así el Señor: ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre de ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Josué confronta al pueblo de Israel y le dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Al final termina Josué diciendo algo bien poderoso: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Denle un aplauso fuerte a Dios. Yo soy de los que creo que la palabra hay que citarla tal cual como está. Amén. Porque a veces uno se confronta. Porque a veces orando de manera rápida decimos: no, mi casa y yo. Pero es que así no dice el verso bíblico. Usted orando: no, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y por qué quiero hacer como que el énfasis allí? Porque hay una responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros como sacerdotes. Amén. Hay una necesidad, una responsabilidad, perdón. Mire que fue Josué, no fue la esposa, no fue ningún otro, sino que fue Josué el que él mismo declaró. Él no dijo, como muchos a veces nos equivocamos, mi casa y yo. No, Josué dijo claro, así dice la escritura: yo y mi casa. ¿Está siguiendo, verdad? Ahí hay un principio de responsabilidad y compromiso. Toda la bendición baja por la cabeza. Y la bendición más grande es que el hombre pueda tomar la decisión de que él y toda su familia le puedan servir al Señor. Amén. No es que mi familia, no es que mis hermanos, no, yo y mi casa. Yo y mi casa, dice el Señor. Y yo quiero enseñarle rápidamente algo bien especial que aprendí. El Señor espera de cada uno de nosotros como familia un compromiso verdadero. Nada más un amén. Yo desde que tengo en mi trayectoria ministerial he visto que esta palabra compromiso como que muchos la quieren tener de lejos. ¿Por qué muchos hoy no se casan? Un estudio que he estado haciendo con jóvenes, también por el compromiso. Hay jóvenes que no se están casando allá afuera porque le tienen miedo al compromiso. Hay gente que no sirve aquí, hermano, porque le tiene miedo al compromiso.
Hay gente que debiera de haberse ya bautizado y haberse entregado completamente al Señor, no lo han hecho porque le tienen miedo al compromiso. Y ponen compromisos como una excusa. Pero algo que quiero que sepa en esta mañana, iglesia, es que el Señor espera de ti y de mí un compromiso verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo bien importante en cuanto a lo que es dejar un legado que trascienda. La familia proporciona un lugar, escuche esto, para servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a decir una vez más. La familia proporciona un lugar para aprender a servir al Señor. La base bíblica para el gozo en la familia del servicio está en Hechos capítulo 16 versículo 34. Mire lo que dice allí la palabra: se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este pasaje es el pasaje de aquel hombre que se iba a matar, el carcelero de Filipo. Pero mire este texto nos descubre el gozo de la familia cuando le servimos todos al Señor. La Biblia dice que toda su casa se regocijó de haber creído en Dios. Y andar con Dios, escúchame bien, es lo más importante que nos puede pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Servirle a Dios, andar con Dios. Cuando una familia o cuando su familia entera, escuche, conoce y ama al Señor, toda la familia se llena de gozo en una ciudad. ¿Aló? ¿Está aquí? Cuando usted ve a sus niños sentados en la iglesia, adorando al Señor o escuchando la palabra de Dios, alégrese. ¿Cuántos están acá? Se lo voy a decir una vez más. Cuando veas a tus hijos aquí, los padres de los que hicieron la obra teatral, de los que sirven, de los que adoran, hermano, alégrate, regocíjate. Las familias que sirven al Señor y que oran unidas siempre permanecerán juntas. Te voy a soltar algo ahora en esta mañana. ¿Nunca has pensado en tu familia como un equipo ministerial? ¿Aló? ¿Nunca has pensado en tu familia como un equipo de ministerio? En Nehemías capítulo 4, versículos de 2 al 14, mire lo que dice: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían una y otra vez y nos decían: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera, mire a Nehemías, que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espada, lanza y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, Nehemías reunió a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y mire lo que dice Nehemías: y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿Nunca te has puesto a pensar que Dios te quiere usar y Dios quiere usar tu familia? La Biblia dice que Nehemías puso a las familias, las cogió como un equipo y las puso en los lugares estratégicos. Él no puso a uno solo, dice la Biblia claro, él puso familias. Amén. Porque cada uno de nosotros como familia jugamos un papel bien importante dentro del reino de los cielos. Dios nos quiere ubicar por familias. Y Dios quiere, escúchame bien, que lo que otros no hacen por ti, tú comiences a hacerlo en este tiempo. Porque la Biblia dice que Nehemías le dijo: tienes que comenzar, varón, a luchar por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tu familia. Porque lo que tú no haces por tu familia, nadie lo hará por ti. Así que escúchame bien, a partir de hoy concientízate y deja de estar viviendo, querer vivir por la fe de otros. Deja de estar queriendo echarle una responsabilidad a tus pastores y a tus líderes que no son de ellos, sino que son tuyas. Se acabaron los amenes en el servicio de familia. ¿Cuántos están aquí? Hay un ayuno, una invitación. Vamos todos para la casa del Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vamos a pelear todos por nuestra familia.
Hermano, porque si tú no peleas por ellos, nadie lo va a hacer por ti. Hay un ayuno, ayune por mí, por mis hijos. No, tú piensas y le declaras o le delegas la responsabilidad que solamente te pertenece a ti, a otras personas. Yo te puedo apoyar en oración, pero a la hora de la verdad, cuando estés delante del Señor, Él no me va a pedir cuenta a mí. Por tu familia, te la va a pedir a ti. Por eso Josué aceptó el reto y dijo: yo y mi casa, nadie más. Y Dios necesita en este tiempo varones. ¿Dónde están los varones? Levanten las manos los hombres aquí, varones de reino. Necesita compromiso y responsabilidad de parte nuestra para que podamos dejar un legado, hermano. Para que podamos dejar algo que pueda impactar nuestras generaciones. Servir juntos al Señor con familia trae gozo. Escúchame bien, y esto unirá a las familias por toda la vida. En la Biblia hay ejemplos de familias que sirvieron completamente al Señor. Primero de los Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que se han dedicado, mire lo que dice la Escritura, al servicio de los santos. Esta familia se dedicó por completo. Diga conmigo, compromiso verdadero. La familia de Estefanas, dice la Biblia, que ministraba a los santos. Todos estaban en la obra del Señor. Su familia, escúchame bien hoy, usted que vino acá, puede hacer lo mismo cuando usted sirve aquí en la casa del Señor. Cuando usted es un hombre o una mujer hospitalaria, cuando usted ayuda en la iglesia, cuando usted ministra a los pobres, cuando usted brinda de su tiempo y de su dinero para que la bendición también toque a otros. Iglesia, su familia puede ser un testimonio vivo para sus vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Y como hemos hablado durante toda esta mañana, no hay familias perfectas. No hay nadie que sea perfecto. Pero la familia cristiana, escúcheme bien, tiene suficiente luz para alumbrar en la oscuridad y dar soluciones a los problemas que se presenten allá fuera en el mundo. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria al Señor?